Yo con Inio Asano tengo siempre este sentimiento de no sé si me gusta o si no me gusta. Hay cosas que me parecen geniales y cosas que me parecen mediocres. Inio Asano para mí es como ese amigo con el que a veces te apetece un montón salir y te lo pasas de puta madre, y otras veces no quieres ni cogerle el teléfono de lo peñazo que es, ¿no? Pues eso es para mí Inio Asano, ¿no? Entonces cada vez que voy a leerme algo de él, pues voy con pies de plomo, ¿no? Hay cosas que me han gustado mucho. En su día me leí Solanin y me gustó bastante. Hace poco leí Nijigahara Holograph y me encantó. Pero por otro lado, por ejemplo, leí Reiraku y no me gustó para nada. Entonces, con este último tomo que se ha publicado en España por parte de Norma, Un Mundo Maravilloso, y teniendo en cuenta que aquí se recopilan las primeras o de sus primeras historias, pues la verdad es que tenía un poco de miedo con lo que me podía encontrar. Pero, a decir verdad, este tomo, este tocho, porque la verdad es que es bastante gordo, me ha gustado mucho, por no decir muchísimo. Y sin ser perfecto, me parece que es una de las cosas más interesantes que he leído de este autor. Así que hoy vengo a hablaros de Vidas en una ciudad, vengo a hablaros de un mundo maravilloso, pero como siempre, empecemos por el principio. Un Mundo Maravilloso son una recopilación de historias de Inio Asano que fue escribiendo, fue dibujando a lo largo de los años y fueron recopiladas en este tomo. Incluso posteriormente, para esta recopilación, creó alguna historia más, digamos ya con cierta fama, porque este manga, este Mundo Maravilloso, fue la obra que realmente catapultó o puso en el candelero a Inio Asano. Como digo, son historias cortas, historias que además tienen una extensión muy diferente. Hay algunas más largas, otras que apenas ocupan unas pocas páginas. Y esto es básicamente porque en la revista en la que se publicaba, a Inio Asano le decían, pues mira, quedan X páginas, así que invéntate una historia. Y Inio Asano hizo aquí una cosa muy interesante, que no me ha quedado claro si lo tenía pensado desde el principio o lo fue, digamos, hilvanando conforme pasaba el tiempo. Y es que todas estas historias que ocurren en este manga, digamos que ocurren en la misma ciudad, ocurren en el mismo universo y están interconectadas. Algunas de una forma más concreta o más perceptible que otras. Como son las primeras historias de Inio Asano, aquí podemos ver ciertas cosas que luego el autor desarrollaría, ¿no? En algunas de las historias, por ejemplo, nos recuerdan mucho a Solanin, ¿no? El planteamiento, los personajes que también pues tienen interés en la música, son una pareja y que no están viviendo un buen momento. Este tipo de cosas, ¿no? Que al final son muy recurrentes en la obra de Inio Asano, el bullying, este tipo de elementos. Además también le introduce de vez en cuando ese elemento mágico, sobrenatural, que mete muchas veces en sus obras y que desde mi punto de vista lo acercan bastante al realismo mágico, a autores como Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, que pues bueno, mezclaban esa realidad con esos elementos fantásticos y los hacía ver como que eran elementos cotidianos, es decir, eran elementos que se salen de la normalidad, pero que en el mundo en el que ocurre la historia pues se toman como normales, ¿no? Entonces aquí también ocurre eso. Y como digo, lo que más me gusta es que son historias interconectadas, a veces por un simple guiño, es decir, a lo mejor una de las historias los protagonistas acaban cruzando un paso de peatones, se cruzan con otro personaje y ese personaje va a ser el protagonista de la siguiente historia. O por ejemplo, en una de las historias los personajes en un momento dado y de manera, digamos, intrascendental, pues paran a comer en un puesto ambulante de ramen y capítulos después una de las historias pues está centrada en el dueño de ese puesto ambulante de ramen. Además de esto, pues hay personajes que repiten, que aparecen varias veces en diferentes historias, incluso que se entrecruzan con otros personajes de otras de las historias y al final pues queda es como una obra coral, ¿no? A mí me ha recordado también, poniendo ya aquí a decir referencias, me ha recordado un poco a la película Magnolia, que no sé si la habéis visto, pero que también estaba compuesta por diferentes historias que se tocaban o se entrecruzaban.
Y bueno, hay más ejemplos, ¿no? Pero esa es la que más me ha venido a la mente en ese momento. En cuanto al dibujo, pues se nota, es una obra interesante también porque se va notando la evolución y el cambio del estilo de Inio Asano, ¿no? De unos primeros dibujos más simples a poco a poco ir cogiendo cada vez más experiencia y más soltura y haciendo composiciones más complejas, ¿no? De hecho, una cosa interesante también de esta obra es que viene acompañada de cada relato de un texto de Inio Asano explicando un poco el momento en el que lo hizo, el por qué hizo esa historia y demás. La verdad es que es muy crítico, ¿no? Las pone todas prácticamente a parir, porque yo entiendo que como autor se siente que ha evolucionado y que esas primeras historias dejan que desear, pero a veces creo que es un poco injusto con la propia obra. El caso es que está bastante interesante porque nos cuenta cosas como que en ese momento cogió como referencia a Inoue y Vagabond para inspirarse en sus dibujos, o que el propio editor le dijo que en la portada iba a poner al personaje este que va con la cabeza de oso, porque le decía que se le daba fatal dibujar caras humanas, ¿no? Que eran muy feos sus personajes y que no quería poner ninguno en portada. Y que por eso él también intentó mejorar el tema de la expresividad y en los rostros y ese tipo de cosas. La verdad es que es bastante interesante, pues eso, leer las propias reflexiones de Inio Asano. El nivel de las historias que se incluyen en el tomo es bastante irregular. Hay algunas que, pues, son muy interesantes, que están muy bien, y otras, pues, que, bueno, pasan un poco desapercibidas. También hay que tener en cuenta, como digo, la forma en la que las iba dibujando y escribiendo Inio Asano, que básicamente, pues, le decían, tienes 5 páginas y invéntate una historia en 5 páginas, o tienes 20 y puedes desarrollar una en 20, ¿no? Eso hace que sea muy irregular este tomo, pero el conjunto a mí al menos me ha gustado mucho, ¿no? El sentir que aquí dentro se recogía una especie de micromundo en el que muchos personajes se estaban constantemente entrecruzando y que era una ciudad en la que ocurrían cosas, que había vida en esa ciudad y los personajes tenían sus problemas, algunos problemas más mundanos, algunos problemas más complejos y más, digamos, íntimos. El sentir que también hay parte o margen para la comedia en algunas de estas historias, ¿no? Y en otras que se vuelven muy dramáticas, que ya sabemos que esa es la seña de identidad de este autor. Pues no sé, el conjunto a mí al menos me ha agradado mucho, he disfrutado mucho de este tomo y personalmente es de lo que más recomiendo de Inio Asano. Si no habéis leído nada de él, a ver, no sé si decir podéis empezar por aquí, porque quizá a lo mejor no es la mejor idea. Porque, bueno, si no estáis acostumbrados a su tipo de historias, si incluso leéis estas historias más primerizas, pues quizá a lo mejor no llevéis una impresión correcta de lo que es hoy en día Inio Asano. Pero sí que me parece una muy buena opción. Si a lo mejor habéis leído, como hay gente que me ha ido comentando, ¿no?, en otros vídeos que he hecho de Inio Asano y en directos, que no quedaron muy convencidos con otras obras del autor, pues yo le daría una oportunidad a este tomo, que además como es un solo tomo, pues tampoco tiene mucha pérdida. Y yo creo que aquí puedes encontrar algo muy interesante y que te puede acabar gustando, porque no tiene la complejidad esta que tiene Nijigahara Holograph, ni es tan sencilla en el buen sentido, no Solanin, pero que al final cuando lees otras obras de Inio Asano te das cuenta que es lo más sencillo, y que entiendo también que a gran parte del público sea la que más le gusta, porque es una historia que tiene su puntito de drama, tiene su puntito de tragedia, su puntito también emotivo, pero sin entrar a cosas ya más psicológicas, más desgarradoras, ¿no? Como a lo mejor en otras obras como La chica a la orilla del mar o Buenas noches Pum Pum y demás. Así que poco más. Si queréis leer un conjunto de historias interconectadas muy interesantes, conocer los primeros pasos como autor de Inio Asano, os recomiendo Un mundo maravilloso, publicado por Norma Editorial.